vida de nadie, ¿no? Es perfecta, de nadie. A todos nos pasan cosas, a todos, en diferentes niveles. El dolor en la vida está. Lo vas a sentir en un momento o en otro. Dolor para que toques algo más en ti, para que tengas una experiencia más en ti que te haga ser más humano, ¿no? Más empático con otros, más tolerante, ver otras realidades. Te des el chance de ser vulnerable, te des el chance de pedir ayuda, te des el chance de sentir realmente lo que estás sintiendo, ¿no? Para poder encontrar bien, ¿no? Navegando en tu barquito muy a gusto, ¿no? Ya llegó la tranquilidad y todo el rollo. Seguramente más adelante va a haber una tormenta, ¿no? Y luego va a volver a salir el sol. El punto aquí es cuando tú crees que el deseo es algo que moviliza, ¿no? No estoy hablando del deseo a nivel corporal, sino realmente lo que enciende tu alma. Y si estás en concordancia con ese deseo, todo lo demás se va acomodando. Para mí es súper importante no perder esa chispa de deseo. Bienvenida a tu podcast, A mí que me llamen bruja. Antes de comenzar, queremos recordarte que esto es un espacio de conversaciones abiertas, honestas y profundamente humanas. Las opiniones, las historias y las experiencias compartidas por nuestras invitadas reflejan su opinión personal y no necesariamente representan la postura completa del podcast, ni sustituyen una asesoría profesional. Nuestro propósito no es decirte qué hacer, sino abrir ventanas, generar preguntas, ofrecer nuevas posibilidades y acompañarte en aquello que te resuene. Te invitamos a escuchar con apertura, con curiosidad, con tu poder de discernimiento. Gracias por permitirnos entrar en tu vida. Gracias por estar aquí y por caminar este camino junto a nosotras. Y ahora sí, que empiece esta mágica conversación. Hola, bienvenidas a este nuevo episodio. El día de hoy tenemos una gran invitada en la cual ella es mujer, mamá, profesionista, y nos va a decir ella cuántos roles más tiene en su vida. Y vamos a conocer este proceso que ha tenido, qué sabiduría ha encontrado en ese camino y qué tiene hoy por compartirnos. Muchas gracias por estar aquí. Miren, bienvenida. Hola, chicas. ¡Eh! Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes, Aura y Judith. La verdad es que estoy así, agradecida con el universo y con ustedes por la oportunidad que me están dando. Muchas gracias. Okey, entonces vamos a empezar por el principio. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te puedes presentar a las demás personas? Al mundo. Ajá, al mundo. ¿Qué palabras usarías para definirte? Pues soy mujer, antes que ninguna otra cosa. Soy mamá y soy psicóloga. Puedo considerarme un poquito, tal vez, estudiosa de la astrología, porque no soy astróloga como tal, ¿no? Me encanta descubrir cosas y, y estudiar mucho. O sea, es algo que me gusta. No es estudiar, descubrir cosas nuevas que me alimenten el alma y el ser mujer, porque creo que esa es una parte que a veces como que perdemos o distorsionamos en el camino, ¿no? De todos estos roles que llegamos a cumplir. Y en este momento, ¿qué estás haciendo? De todas estas cosas que nos has dicho, ¿a qué te estás dedicando? ¿Qué estás haciendo en este momento? Pues llevo ya, bueno, soy mamá, fui mamá in vitro, ¿no? Y eso me llevó como a un descubrir o querer ayudar a mamás que estaban en la misma situación con todas las herramientas que tengo. Y la realidad es que en este momento doy muchas terapias online a mujeres que están pasando por proceso de infertilidad o situaciones de in vitro, ¿no? Y ¿por qué me llamó esto así desde el corazón? Porque yo pasé por situaciones y cosas que no entendía, ¿no? O sea, el por qué si había tenido un embarazo normal, después me costó tanto trabajo volver a quedar embarazada, ¿no? ¿Por qué no se daba? ¿No? Digo, yo sé que la edad tiene que ver y todo esto, pero también fui mamá muy grande, ¿no? Con mi primer hijo a los 38 años. Y los segundos, pues intenté y no había manera, ¿no? Y es un proceso en el cual
estás muy solo, ¿no? Porque, bueno, estás con tu pareja y demás, pero es algo que se vive muy hacia adentro. Y creo muchas veces que no hay el suficiente apoyo o la suficiente información, ¿no? Como para poder abordar todo esto, porque hay, hay pérdidas, ¿no? Hay situaciones que no puedes controlar, eh, hay muchas pérdidas que nadie ve, ¿no? Y que nadie siente más que tú, ¿no? Como mujer. Y todo eso te lleva como a vivirlo mucho en soledad. Entonces creo que es súper importante que las mujeres puedan tener este espacio, ¿no? Justo en esos momentos donde pasas por mucho estrés, donde pasas por mucha frustración, ¿no? Y normalmente esto se vive solo. Entonces, después de que nacieron mis hijos, me costó trabajo como volver a encarrilarme en todo el tema de mi profesión, porque además uno de ellos nació con labio y paladar hendido. Entonces fue el primer año súper complicado, ¿no? Yo creo que el embarazo y el primer año. Y para mí fue esencial, ¿no? Poder tener a alguien que me acompañara, ¿no? Y que me acompañara desde, pues desde mi profesión, ¿no? Que por eso soy psicóloga. O sea, al final de cuentas yo tomé terapia desde el día uno que me quedé embarazada. Y, y bueno, y en este lapso también que estuve como empezando a ser mamá, ¿no? De ellos en sí, estudié constelaciones familiares, ¿no? Psicogenealogía, ¿no? Todo esto que tiene que ver con lo que venimos arrastrando de nuestra historia familiar y que muchas veces no percibimos que todo eso tiene un poco que ver con el rol que estás teniendo para no poder tener hijos o para que no se dé como tú esperas, ¿no? Etcétera. Entonces, se me hizo súper importante todo eso que yo aprendí después de haber pasado por ese proceso, de podérselo mostrar a mujeres que están pasando por ese proceso, ¿no? Para que entiendan y también haya un poco más de conciencia desde dónde quieres ser mamá, ¿no? O sea, desde qué rol estás queriendo ser madre, ¿no? Porque hay muchas veces que ese rol está en el inconsciente y no sabes, ¿no? Si es por equilibrar, si es por un mandato, ¿no? Si es porque realmente lo quieres y lo deseas, ¿no? Y ya cuando te enfrentas, ya cuando tienes hijos, te das cuenta ahí donde está el rol, ¿no? O sea, o te vas dando cuenta, ¿no? De ese rol. O tal vez no, pero sí se me hace súper importante que las mujeres sepan, ¿no? O sea, esta parte, porque hemos vivido, yo creo que durante muchísimo tiempo, con roles en el inconsciente, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Cosas de las que vivimos en piloto automático, ¿no? Por la misma sociedad en la que hemos crecido, ¿no? Que bueno, ya se está abriendo mucho más, pero aún así seguimos trayendo muchas cosas de, de nuestra historia familiar que arrastramos y a mí me ha abierto así el panorama completamente. O sea, me ha ayudado a ser más consciente de muchas cosas para mis hijos, ¿no? Y para las personas a las que pues intento acompañar en este proceso. Como una psicóloga termina con la astrología y haciendo constelaciones y todo eso. O sea, ¿cómo pasamos de ser psicólogos, psicoanalistas, a de repente, ah, no, bueno, yo ahora hago constelaciones familiares, o yo ahora veo los astros y Plutón me habla, o sea, ¿cómo es eso? La realidad es que es algo, hasta a mí me costó trabajo asimilarlo, Sí. porque, porque como que toda esta parte la tenía yo muy escondida, ¿no? O sea, yo daba mis terapias, ¿no? Pero todo esto me lo guardaba un poco, ¿no? O sea, para mí, ¿no? Y cómo llegué a estudiar todo eso, la realidad es que siempre me llamaron la atención como los dos mundos, ¿no? O sea, yo tenía una necesidad de tener un título, ¿no? Y de estudiar una carrera, porque para mí era importante que eso entra dentro de todos, de todo el tema de constelaciones y psicogenealogía que tengo, pero para mí era importante esa parte, ¿no? Porque llenaba un espacio que yo necesitaba llenar. Y la otra parte era como algo innato en mí, o sea, la realidad es que siempre desde chiquita, o sea, me llamó la atención las cosas así, ¿no? Las cosas que estaban un poquito más allá, vamos a llamarlas igual esotéricas
no sé cómo lo quieran llamar, pero Que la bruja que estaba dentro de ti te hablaba. Sí, salió. exactamente, exactamente, pero Así lo siempre puedes decir con confianza, no pasa nada. siempre estuvo, claro, siempre estuvo ahí. O sea, la realidad es que todo esto me llamó desde que yo era muy Ujú. pequeña. O sea, a ver, las cartas del tarot para mí eran wow. O sea, creo que aprendí a leer las cartas del tarot yo sola a los 16 años, ¿no? Cuando todavía no sabía que iba a estudiar astrología, oye, que iba a estudiar psicología, ¿no? Psicología. Entonces, Ajá. exacto. Entonces, como que eso siempre estuvo ahí. Y mi mamá yo creo que fue un punto importante en todo esto, porque mi mamá también siempre le llamó la atención. Entonces, siempre tenía libros así como raros, ¿no? O sea, siempre tenía que el libro de los cuarzos, que se metió a un curso para leer el péndulo, ¿no? Entonces, como que siempre estuve rodeada, ¿no? Ujú. De personas, ¿no? Que me hablaban de estas cosas, ¿no? O que yo escuchaba este tipo de conversaciones. No tanto en España, yo creo que eso más se desarrolló a los 15 años cuando llegué a México, pero como que siempre estuvo ahí. Luego también tengo familiares que eran masones, ¿no? Entonces, como que siempre hubo como toda esta situación, ¿no? Como de información que estaba ahí, ¿no? Y miren, siempre estaba con las antenas paradas, viendo a ver de dónde sacaba más información, ¿no? O libros de metafísica, ¿no? Yo no sé dónde conseguía libros de metafísica, pero yo me acuerdo de leer libros de metafísica te digo, o sea, 16 años, una cosa así. O sea, a mis parientes que eran masones, yo siempre les andaba preguntando, aunque ellos no pudieran hablar, ¿no? Libremente, porque ya es que es como más secreto y demás, pero yo siempre preguntaba cosas. Entonces, pues yo creo que de ahí surgió mi gran tema fue poderlo equilibrar, ¿no? O sea, o poder Ujú. sacar estas dos cosas a la luz y decir, bueno, soy esto, pero también soy esto otro, ¿no? Ujú. Sigue como de repente costando. O sea, no con todo el mundo como que, soy todo esto, ¿no? O sea, fíjate que, a ver, pásame tu fecha de nacimiento, ¿no? Y todo lo demás y déjame ver a ver cómo van, así como tienes tus energías. Porque al final de cuentas la astrología o sea, te da una base de la personalidad de la persona, o sea, de cada individuo, ¿no? ¿Qué signo eres, Entonces, Mire? yo soy Aries, con Muy luna en bien, Aries y muy con bien, ascendente en Leo. muy bien. Entonces, sí, tengo Fuego, ahí, fuego, fuego, sí, mucho fuego. Llamen a fuego, los bomberos, por favor. mucho fuego, exactamente, muchísimo fuego. Y tengo también, digo, hay posiciones ahí de mucho aprendizaje y demás. Tengo la casa 9 repleta de planetas y la casa 10 igual. Entonces, digo, ahí encontré el significado de quién era yo y de por qué yo me llamaba todo esto la atención, ¿no? Ujú. Dije, claro, pues tengo todo esto aquí, todo esto acá, con razón, ¿no? ¿Y para dónde Claro. tengo que ir, no? Pues para equilibrar estas dos cosas, ¿no? Eso me ha dado la astrología, por ejemplo, ¿no? O sea, conocerme un poquito más a fondo y saber cómo por dónde, ¿no? Puedo ir Ujú. canalizando lo que siento, lo que pienso, lo que estudié y demás. Y Ujú. con todo este recorrido, ¿pudieses decir quién eres en esencia? En esencia, soy una mujer que vino a trascender aprendiendo y pudiendo dar lo que puedo a los demás, ¿no? Yo creo que es eso. He venido mucho a equilibrar mi parte profesional con mi casa, ¿no? Esa es una este, de mis grandes issues de esta vida, ¿no? O sea, lo que vengo a hacer. Porque bueno, también creo en vidas pasadas, ¿no? Y en todo este tipo de cosas. Entonces, para mí hay mucha más profundidad, ¿no? En lo que somos como seres humanos, ¿no? Entonces mezclo mucho todo esto en, en mis terapias. Hay pacientes o clientes que te dejan un poquito más y hay otros que es más reservado. O sea, tienes que ir como poco a poco, ¿no? O sea, no es algo que saque yo de lleno, pero
Creo que en esencia soy eso. Y vengo siempre he dicho, y lo he platicado a veces con Judith, porque hemos tenido la oportunidad de hacer algo juntas, que el deseo es algo que moviliza, ¿no? No estoy hablando del deseo a nivel corporal ni nada por el estilo, sino realmente lo que enciende tu alma, ¿no? ¿Qué es lo que realmente enciende tu alma? ¿No? A eso le llamo yo deseo. Y si estás en concordancia con ese deseo, todo lo demás se va acomodando, ¿no? Para que puedas llevar a cabo eso que deseas. Entonces, para mí es súper importante no perder esa chispa de deseo, y eso es muy de fuego, ¿no? O muy Ujú. de tener tanto fuego en mi carta Y y ser tan ariana. muy de Aries también, porque Aries es fuego, pero es la chispa, ¿no? Y Exacto. cuando como Ariana no tienes esa chispa, no hay vida. Y yo De Ariana a necesito Ariana. eso, claro. Yo necesito eso, o sea, sentirme viva, o sea, sentir que estoy Claro. viviendo en concordancia a lo que pienso, siento y a lo que es mi deseo en realidad. ¿No? No es que vaya arrasando por el mundo, ¿no? Con todo lo que encuentro de por medio, pero creo que cuando estás así conectado con esa chispa, las cosas fluyen. Ujú. Oye, pero ¿siempre has estado conectado con esta chispa? ¿O hay momentos o etapas en tu vida en la que la has perdido? No, sí. Este, punto de como brújula que te lleva. ¿Qué has hecho con eso? ¿Cómo has transitado esos momentos? Pues mira, he aprendido a sentirlo en el momento. O sea, hay veces en los que me he sentido súper deprimida, ¿no? Esa es una realidad. O la noche oscura del alma, ¿no? Como muchos la llaman. Eh, Ujú. yo creo que yo he tenido varias, ¿no es cierto? Pero no, Todos. una profunda que la realidad es que yo me sentía que estaba ya muy conectada y que estaba como, como en esto que me sentía bien con quién era yo y demás. Y cuando pasó lo de mi hijo, el enterarme, ¿no? O sea, fue algo súper duro y así donde yo pensé en miles de situaciones, ¿no? Que nunca las Enterar hubiera pensado, que venía. de que venía mal, porque no sabíamos realmente en qué estado venía, ¿no? Okey. Y era un embarazo múltiple y fueron muchas circunstancias. Entonces, esto me llevó a tocar fondo así y a perder hasta el creer en algo más, ¿no? Ujú, Que yo siempre he creído en que hay algo más, ¿no? Que el universo, Dios, llámalo como quieras, en el cual yo pues no es que me refugiara, pero también he tenido experiencias, o sea, de que escucho, siento, ¿no? Y otras cosas. Entonces, yo siempre me sentía como con esa conexión. Y cuando pasó esto con mi hijo, yo perdí totalmente la conexión con eso. O sea, dije, ¿por ujú, qué a mí? ¿No? O sea, ¿por qué me ujú, está pasando esto? ¿No? Si ujú, si yo hice todo, porque luego tenemos este tipo de creencias, ¿no? Como haces todo ujú, bien o eres bueno, ¿no? Te tienen que ujú. pasar cosas Cosas buenas, buenas. ¿no? Sí. Y la Ujú, realidad es que la vida no se trata de eso, ¿no? ujú. Y esto de mi hijo fue como así como el parteaguas. Entonces tuve mucho tiempo desconectada de yo creo que de mi yo superior, de Dios, de llámalo como lo quieras llamar, que ya no creía en nada. O sea, dije, esto me vino así a partir, ¿no? Ujú. Y bueno, después se vinieron otras muchas cosas, ¿no? Digo, gracias a Dios, Joe nació, pues bien, digo, con un tema del labio paladar hendido, pero dentro de lo que cabe se desarrolló bien, tiene 4 años y es un niño feliz y súper sano, ¿no? Súper Pero alegre. sí, exacto, con una chispa impresionante, pero esa parte yo creo que así me devastó. O sea, yo creo que ha sido lo más fuerte dentro de muchas otras cosas que he vivido, que me devastó. ¿Cómo pude volver a salir adelante? Yo creo que la resiliencia, o sea, la vida me estuvo preparando durante muchísimos años para este momento, porque yo creo que así tenía que ser, ¿no? Y volver a intentar conectarme, o sea, algo que creo que que me sirve
es que no me gusta mantenerme en un estado de depresión o de apatía o de no hacer algo, ¿no? Entonces necesito volver a conectar con mi esencia y al final lo que me ayuda muchísimo es esta parte de profundidad, ¿no? De meterme a estudiar cosas que me den un, pues no una contestación exacta de por qué me pasan, pero sí el darle un sentido a lo que me está pasando, un para qué me está pasando esto, ¿no? Ujú. Este, Entonces, tu refugio, si estoy entendiendo bien, ¿fue como aprender? O sea, sí, ¿como buscar la respuesta en algo? Okey. sí. Y por eso me metí a estudiar constelaciones familiares y psicogenealogía, porque decía, debe haber algo más, ¿no? O Ujú. sea, algo más Sí. que me ayude como a entender, a darle un sentido, ¿no? Ujú, Por decirlo así. O sea, darle un ujú, sentido a las cosas que uno cree que no están bien en su vida, ¿no? ujú. Sí, Eso me ha sí. ayudado siempre, Okey, a darle un sentido. O okey. sea, y cuesta, no es fácil. Digo, al final, digo, tuve que tomar también terapia, ¿no? Porque hay momentos en los que estás tan mal, ¿no? Que necesitas una ayuda externa, porque no sirve mucho como platicar con la gente y demás, sino hacer este insight en ti mismo, ¿no? Que es lo que te ayuda, pues, ir a una terapia, ¿no? Ujú, A poder ujú, reflexionar y poder ver otras cosas y empezarle a encontrar otra vez ese sentido. Pero una de las cosas que me ayuda es eso, o sea, encontrar el sentido del por qué me pasan las cosas, ¿no? O para qué más bien, no por qué, sino para qué te está pasando eso que te está pasando en ese momento de la vida. ujú. Qué interesante esto que mencionas, porque eres psicóloga, sabes lo que sabes, eres mamá, pero a veces creemos, no sé si te ha pasado a ti socialmente, que las personas que estudian profesionistas y más esta carrera de psicología es como que estamos exentos de que nos pasen estas cosas, o sea, ya no nos tendrían que pasar, ¿no? Y es un completo error pensar eso, en decir, somos humanos, ¿no? Y me encanta que lo hayas dicho de que también no por saber lo que uno sabe, está exento de que le pasen cosas y estar en perderse a uno o desconectarse de lo que uno cree, ¿no? El hecho de regresar a uno y buscar las herramientas, ¿no? Me imagino que tuviste la habilidad, ¿no? Esto que dices, esta sensibilidad que de la que hablabas y que te exponías de 15 años leyendo estos libros o estando en contacto con estas personas, pues a lo mejor te hizo como darte cuenta de decir, no estoy bien, algo no se siente bien aquí, ¿no? Esta conexión o esta desconexión no es natural. Entonces, qué tan importante es que lo digas aquí y que nadie estamos exentos de pasar esos procesos, pero aquí el punto es, ¿qué hacemos cuando nos pasa eso, no? Claro, sí, la realidad es que yo creo que la mayoría de las personas deben de pensar muchas veces, ¿no? O sea, o como por ejemplo el médico, ¿no? Ah, pues este es cardiólogo, nunca va a padecer del corazón, ¿no? O este, pero Sí. en realidad es que somos seres humanos, o sea, todos tenemos procesos, ¿no? Todos tenemos altas y bajas, porque la vida es un constante cambio, ¿no? Nada se mantiene estático en ningún momento, ¿no? Cuando tú crees que todo está bien, ¿no? Que bueno, ahí vas, ¿no? Navegando en tu barquito muy a gusto, ¿no? Ya llegó la tranquilidad y todo el rollo. Seguramente más adelante va a haber una tormenta, ¿no? Y luego va a volver a salir el sol, ¿no? Y luego va a volver a haber otra tormenta y luego va a volver a salir el sol. El punto aquí es que sepas, ¿no? O que tengas tal vez la certeza de que en algún momento va a volver a salir el sol. Yo creo que Ujú, eso es ujú, lo que nos puede mantener muchas veces en esta vida, ¿no? O sea, como seres humanos. Creo que siempre necesitas tener fe, llamémosla así, ¿no? O sea, no es una fe, o sea, como la conocemos, ¿no? En las religiones y demás, sino es ajá, una fe en creer que tarde o temprano va a volver a salir el sol, ¿no? ujú, Y ujú, mientras estás en la tormenta, te des el chance de sentir, te des el chance de ser vulnerable, te des el chance de pedir ayuda, te des el chance de sentir realmente lo que estás sintiendo, ¿no? Para poder encontrar
no la respuesta, sino para poder transitar eso de la mejor manera, Ujú. pero sintiéndolo. Creo que algo que te ayuda a poder transitar cosas así es poder decir, sí, me siento mal, sí, estoy deprimido, no tiene nada de malo, ¿no? Esta Ajá. vulnerabilidad que siempre, que se los he dicho varias veces ahora en nuestro café, creo que es esta parte que nos ayuda a poder salir más fácil de donde solemos estar no cómodos, ¿no? Ujú. Siendo vulnerable. Lo que me gustó mucho también, romper estas creencias de que la vida es maravillosa y que como eres persona buena, haces cosas buenas, te pasan cosas buenas, ¿no? Es como tener una expectativa de la vida y al final creo que son puertas que vas como poniéndote tú solo a decir, es que no, la vida no es como queremos que sea una expectativa que tenemos en la mente, es, punto. Con lo que venga es, ¿y qué voy a hacer con eso?, ¿no? O sea, eso me parece, eh, genial que lo pongas en la mesa, ¿no? Estas conversaciones hechas, em, como el típico, no, a mí me pasaba mucho cuando estaba embarazada, era como, bueno, lo que sea que vaya a venir, pero que venga bien. Y yo era como, ¿cómo? ¿Qué significa que venga bien? O sea, como si no viene bien lo regreso, son como muchos dichos colectivos que se dicen, y uno los va repitiendo sin cuestionarlos, ¿no? Y eso hace eco en cómo nos sentimos después, ¿no? Como Claro. lo que ahorita mencionabas. Sí, hay muchísimas creencias, ¿no? O sea, de ese estilo. O sea, Ujú, yo lo tenía así taladrado en la cabeza, ¿no? O sea, y me di cuenta que estaba en la parte más inconsciente de mí, ¿no? Porque si soy buena persona, ¿no? Me pasan cosas que no son para las buenas personas, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? Claro, porque has crecido toda la vida con un tema, ¿no? O sea, que te vienen diciendo un montón de cosas, ¿no? Todo el tiempo de a la gente buena le pasan cosas buenas, ¿no? A la gente mala le va mal, ¿no? A la gente, o sea, como la creencia del dinero, ¿no? O sea, hijo, los ricos todos son unos, o sea, no, ¿por qué? ¿No? Empieza a darte cuenta de todas ajá, esas creencias que tienes en el inconsciente, que son realmente las que no te dejan vivir la vida en el presente, ¿no? En el aquí, ujú, en simplemente la aceptación de lo que está pasando, ¿no? ujú, O sea, eso creo que es súper importante, o sea, poder aceptar tu día. Acepta tu día, ¿no? Solo por hoy, ¿no? ujú, Es algo exacto. que así lo he hecho mío, ¿no? O sea, de un tiempo para acá, porque en algo en lo que me he refugiado, si quieren ahora otro tema de mi separación y demás, es en esta parte de conectarme con el cuerpo, ¿no? O sea, con mi propio cuerpo, que me costaba tanto trabajo. Pero bueno, creo que esa parte del solo por hoy es súper importante, ¿no? Como la aceptación del hoy. Ya, no hay más. Solo por hoy acepta lo que está pasando, ¿no? Y mañana lo vuelves a hacer y así todos los días. Y entonces vives en el presente, ¿no? Y dejas de estar con las creencias rumiándote en el cerebro, ¿no? O sea, con todas estas cosas de afuera que no te dejan como vivir, con expectativas que no son reales, ¿no? Porque la mayoría de las personas vivimos con muchas expectativas, ¿no? Expectativas puestas en el otro, expectativas puestas en mí mismo, ¿no? De cómo voy a hacer mañana, ¿no? Etcétera. Y eso no te deja estar en el aquí ni en el mood de aceptación total de lo que está sucediendo, ¿no? Y aceptación no quiere decir que no hagas algo por modificar lo que no Ujú, te gusta, ¿no? Sino que, ok, esto no me gusta, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué no puedo cambiar? ¿Qué está dentro de mis posibilidades? ¿Qué de plano está fuera? ¿No? Pero todo esto es un diálogo que debes de tener interno y que si no lo puedes llegar a tener interno, necesitas una ayuda externa para poderlo empezar a asimilar, ¿no? Y empezar a mover cosas. ujú, Y lo sí, importante también que es la vulnerabilidad, que también lo has mencionado varias veces, y el poder abrirnos, porque esa es otra creencia, ¿no? Es que si lo digo, pareciera que si lo digo, que si lo expreso, entonces se va a hacer real, como que si no lo digo, no es real, ¿no? Porque
si no lo digo. Si no lo digo, Claro, fue solamente lo fue. sé yo en mi mente y nadie se da cuenta. Y es como que cuando lo expreso, entonces, no sé, el mundo se acaba o la gente me va a ver de otra forma. Y te agradezco un montón que, bueno, que seas tan abierta, que te estés expresando en la forma que te estás expresando, porque creo que es importante, o siento que es importante poder hablarlo, poder decirlo, poder comunicarlo. Incluso retomando un poco esto de la astrología y el cambio, que el cambio es la única constante que tenemos en nuestra vida, Claro, sí. constantemente están habiendo tránsitos en el cielo que energéticamente nos afectan, queramos o no, lo sepamos o no. O sea, están allí ocurriendo a nivel colectivo, a nivel personal. Yo hace poco me descubrí como que en un punto en donde estaba, o sea, así como que hubo un despertar dentro de mí, algo hizo ¡poc! O sea, como cuando abres una, un frasco y Ajá. hace, y hace pop. Y, y como que me desperté, ¿no? Y dije, bueno, pero si yo estoy despierta ahorita, que acabo de hacer esto, ¿qué estaba pasando conmigo? ¿No? ¿Dónde estaba Claro. sumergida? Estaba Ajá. sumergida en un mood y, y digo, wow, o sea, ¿cuánto tiempo estuve ahí? Porque ahora me Ajá. siento como que veo luz. Y no era que antes veía oscuridad, sí, sino que había un peso en mí, o sea, había algo en mí y de repente, y mi vida seguía, o sea, mi vida ha seguido funcionando perfectamente, o sea, he seguido haciendo cosas, creando, pero claro, la vida se va alineando también mientras tú te vas moviendo y Claro. poder reconocerlo, poder hablarlo, poder decirlo, hoy más que nunca siento que es súper importante poder ponerlo afuera, sacarlo de aquí para poder vivir ese solo por 24 horas, pero ese solo por 24 horas expresándolo afuera también, o sea, Claro. apoyándote de personas que entiendan tu proceso, que no te juzguen, que caminen a tu lado, ¿no? Sin señalarte. Porque, bueno, esto que tú hablas es una cosa cultural también. O sea, las personas buenas les pasan cosas buenas, pero que son qué es bueno y qué es malo, ¿no? Exacto. Sí, porque en un momento puedes decir, pues esto fue malísimo, ¿no? O sea, a ver, yo te puedo decir lo que sucedió con mi hijo, ¿no? En su Ujú, momento te pude haber dicho, esto es lo peor, ¿no? O sea, que puede pasar, ujú, ¿no? O sea, esta situación me devastó, ¿no? En muchos aspectos, pero al final de cuentas hoy tengo un niño maravilloso, ¿no? O sea, que todos los días me enseña cosas, ¿no? O sea, que es el cascabel así de la casa, ¿no? O sea, que él se levanta bailando, cantando, riéndose, siempre está haciendo alguna travesura, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, a mí me vino a mostrar otro panorama, ¿no? O claro, sea, otra otra forma. situación. Al final, el tocar esa vulnerabilidad desde ese estado con un hijo y demás, a mí me despertó, ¿no? ¿Qué es lo que o sea, para qué fue esto en mi vida? ¿No? Porque al final todos somos protagonistas de nuestra propia historia, ¿no? Entonces, si te pones un poquito a pensar, ¿no? Ok, te pasó con un hijo, ¿no? Con tu esposo, no sé, con lo que sea, con tu mamá, ¿no? Porque hay muchas situaciones que nos pasan a todos, porque esa es otra, ¿no? O Ujú, sea, muchas veces creemos, la vida del de enfrente es perfecta, ¿no? Cuando la realidad ujú, es que todos tenemos un montón de batallas, ¿no? O sea, sí, en las cuales nos enfrentamos día con día. O sea, la vida de nadie, ¿no? Ni de la persona que veas que es su vida perfecta, ¿no? Es perfecta, de nadie, ¿no? O sea, a todos nos pasan cosas, a todos, en diferentes niveles, ¿no? Pero a todos nos sucede algo, a todos nos toca el dolor, ¿no? O sea, eso es algo que no podemos evitar. El dolor en la vida está. Lo vas a sentir en un momento o en otro, ¿no? O sea, ya sea con tus hijos, con tu esposo, con tu mamá, el día que ya no esté, no sé, o sea, hay infinidad de historias, ¿no? O sea, que no conocemos, ¿no? Entonces,
yo hoy me pongo a pensar y digo, ¿para qué me pasó esto, no? Con mi hijo, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto con él, no? Y precisamente necesitaba tocar fondo y empezar a sanar cosas, para mí en este caso fue mi historia, de mi linaje, de mi familia, que no había podido tocar, que siempre me estaban llamando a la puerta, ¿no? De alguna forma. Siempre me estaban diciendo, dale por aquí, dale por aquí, dale por aquí, dale por aquí, hasta que, ¡pum!, ¿no? Me dijeron, dale por aquí porque ya no te queda de otra, ¿no? O sea, lo haces o lo haces, ¿no? No Se hay acabó el más. Y tiempo. bueno, gracias a él, sí, claro, y gracias a él me metí de lleno a estudiar astrogenealogía, me metí de lleno a estudiar constelaciones familiares, ¿no? O sea, y ahí descubrí otro mundo y fui sanando cosas, ¿no? Que creí que después de tantos años de terapia y de tantos años de bla, 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 yo había disque sanado, ¿no? No me gusta decirle sanar, disque integrado, ¿no? A mi vida. Y al final te das cuenta que no, que cada cosa que te sucede te trae algo para que voltees a ver hacia adentro, ¿no? Y voltees a, ok, este escaloncito me faltaba limpiar. Espera, ahorita ya lo limpié. Ok, ¿cuál es el siguiente? ¿No? O sea, Ajá, sí, sí. Claro, y eso claro, pasa, claro. ¿no? Y eso nos pasa, yo creo que con todos los escalones de dolor que llegamos a tocar en la vida, ¿no? O sea, te toca un dolor para que toques algo más en ti, para que tengas una experiencia más en ti que te haga ser más humano, ¿no? Más empático con otros, más tolerante, más ver otras realidades, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que me ha sucedido en la vida, porque no nada más ha sido lo de mi hijo, son como muchas variantes que he tenido y demás. Yo puedo decir que en cada una de ellas he aprendido una experiencia para entender al otro, Ujú, para ser más empática, para, para entender el dolor de los demás, para poderme poner en sus zapatos, ¿no? Ujú, Yo creo que eso ha sido como lo más valioso que he llegado a tener en mi vida de todos los procesos de dolor. ujú. ¿Y qué puedes observar también que después de esta experiencia, en particular de tu hijo, que te hizo ir a estos lugares que por un tiempo no habrías querido ir a ver, qué hoy puedes observar que ya integraste, que ya te diste cuenta de, claro, este me faltaba, no lo quería ver tan así de frente? Mira, yo creo que la parte es mucho, hay veces que es derrumbe de ego, ¿no? O sea, de cosas que tú creías que estaban bien en tu vida, ¿no? Ujú, O sea, el tema físico, y no es que en mi vida se ha vivido, bueno, no es cierto, en mi historia familiar hay ujú, varias historias, no de Clef, pero hay otra historia, ¿no? O sea, tengo una prima que tiene enanismo, ¿no? O sea, hay historias que tienen que ver con esta parte que en constelaciones familiares se llaman como los que hacen a un lado, ¿no? O sea, mm, si me ujú. entiendes, como Sí, los, sí. los renegados, ¿no? De alguna forma, o verlos así, ¿no? Ujú, Entonces, toda esta parte, o sea, un hijo con un tema físico, ¿no? Aparece en tu vida precisamente para incluir, ¿no? Ya en en esta nueva historia familiar y en este tiempo, ¿no? De familia, para poder incluir a esos que no fueron vistos, ¿no? En su mm, momento, por una o por otra circunstancia, ¿no? ujú, Entonces, una de las cosas es eso, o sea, yo tengo clarísimo que Joen, ¿no? O sea, viene a hacerlo, o sea, a hacerlo incluyente, ¿no? O sea, a hacerlo parte, ¿no? De esta familia y a que valoren otras cosas que no tengan que ver con el tema físico, ¿sabes? Porque al ujú. final de cuentas es un niño súper abierto que llama un chorro la atención, no por su físico, sino porque él es, su forma de ser es Sí, así, ¿no? O sea, él ujú, como una lucecita, ¿no? A donde llega es sí, jajaja y y intenta llamar la atención todo el tiempo, ¿no? O sí, sea, tiene toda esta contraparte, ¿no? ujú, Entonces, yo creo
que él vino como a esa parte, ¿no? A integrar y bueno, movió muchas otras, porque en el momento que yo empecé con constelaciones familiares y con y con psicogenealogía, se abrió un mundo, ¿no? De sanación de mi árbol familiar, ¿no? O sea, cosas que si yo integro, ¿no? Pues ya no van a tocar tan fuerte en las siguientes generaciones, ¿sabes? Ujú, Porque al ujú, final, ya cuando estás en este tema, te das cuenta que se van repitiendo historias, ¿no? ujú, O sea, cuando haces un análisis de tu árbol y empiezas a ver nombres, empiezas a ver fechas, empiezas a ver, ¡pum! O sea, así es como abrir la caja de Pandora, ¿no? claro. Ujú, Y entonces es como abrir todos los secretos de la familia, ¿no? En los cuales empiezas a darte cuenta de lo que te toca, ¿no? ujú, Y de ujú, lo que necesitas abrir y sanar, ¿no? ujú, Yo a partir de lo de mi hijo empecé a sanar cosas con mis papás que supuestamente yo ya tenía dizque integradas, ¿no? Por tantos añísimos de terapia y por tantas cosas que he hecho y bla, bla, bla y todo el rollo. Pero sin embargo, seguían ahí, ¿no? Dando vueltas. Porque eso quiere decir que como todo en la vida, también es cíclico, ¿no? ujú, Hay ujú, momentos en los que están ahí y crees que ya sanaste, pero ahorita que vuelvas a dar la vuelta, te va a tocar en el siguiente nivel, ¿no? O sea, es como que este tema de integrar va como en niveles, ¿no? O sea, ujú. como la cebolla. Ya Sí, sí. integraste la primera capa, okey, ya le quité una, ahora va la otra, ¿no? Y Ujú, ujú, todo tiene que ver con con el mismo tema, ¿no? ujú, sí. En trasfondo. O sea, al final cada Ujú, uno de nosotros venimos a incorporar un tipo de energía, un tipo de arquetipo, un tipo de historia, ¿no? No a todos nos ujú, toca lo mismo, ¿no? No a todos nos toca resolver la misma situación en esta ujú. vida. Lo mío tiene que ver mucho con la familia, ¿no? Por eso acabé ahora que veo mi carta natal y demás, digo, claro, es que, sí, pues claro que yo tenía que acabar estudiando todo esto, ¿no? A mí la astrogenealogía, lo del árbol familiar, lo de psicogenealogía, lo de las constelaciones, me lleva tocando la puerta más de 10 años. Y yo Ujú, nunca volteé a verlo porque decía, después, al rato, no, después lo veo, ¿no? ajá, Hasta que te tocan, hasta que te abren la puerta y te dicen, órale, y te empujan, ¿no? Y vas, ¿no? Hazlo. Cada uno de ajá, nosotros tiene cosas distintas, ¿no? O sea, no a ujú. todo mundo le va a tocar entenderlo desde esta parte, ¿no? O sea, igual y desde otra situación. O sea, vas integrando cosas según te vaya tocando el juego. Ahora, en qué punto estás? O sea, ya tú entiendes que tus niños más pequeños tienen 4 años y bueno, todo esto con tu bebé ya, digamos, es una parte que se está sanando, ¿no? Que ya es una herida que no está fresca, es una herida que ya ha sanado. Aunque supongo que esto es un constante, ¿no? Estás allí todos los días aprendiendo de estos grandes maestros. ¿En qué punto estás hoy? O sea, ya con todo lo que has integrado de la psicología, del no sé cómo hay, no, ¿cómo es astro qué? Astrogenealogía, psicogenealogía, astrología, sí, de Eso. mil cosas, ajá. Esto, la astrología. ¿En qué punto estás? O sea, ¿en qué punto hoy, cómo te sientes tú como persona? O sea, como, miren, más allá de, miren, mamá, profesional, eh, esposa, mujer, tú a nivel personal, hoy, 2025, cómo te sientes? Mira, estoy pasando por, bueno, ya no está en crisis, pero bueno, me estoy separando y te digo que me muevo el próximo año otra vez de regreso a México y yo sé que va a volver otro ciclo, ¿no? O sea, es también sostener a mis hijos mientras es todo un proceso, ¿no? De separación y de cambios fuertes y todo este tema. Entonces, en este momento ando Oye, como, miren, perdón que te interrumpa, miren, no te porque pasa aquí nada. no hemos mencionado algo, o sea, tú has estado migrando de diferentes lugares y eso no Sí. lo mencionamos. Y creo que es importante, ¿no? El que tú eres de dónde, explícanos de dónde vienes, luego a dónde te has ido y luego a dónde has regresado y todo este proceso, porque creo que también. Yo nací en España, nací en San Okey. Sebastián, España.
Estuve viviendo ahí hasta que tuve 14 años. Luego mis padres se iban a separar, entonces migramos a México porque mi madre es mexicana de padres españoles, pero toda su familia vivía en México. Entonces migramos a México. En México, en Ciudad de México, siempre viví pues hasta que me casé, ¿no? Eso fue a mis 38 años. Y después de Ciudad de México, cuando Santi, mi hijo el más grande, tenía como 9 meses, más o menos un año, nos mudamos a una ciudad cerca de la Ciudad de México que se llama Puebla, y ahí viví 3 años. Y después de estar viviendo ahí 3 años, nos vinimos para acá, para Estados Unidos. Em, el cambio aquí a Estados Unidos, para mí, como Miren, como mujer, como profesionista, y en ese entonces como mamá de un solo niño, en ese entonces lo vi como una posibilidad de. Fue forzado porque al final de cuentas fue por trabajo del padre de mis hijos, pero lo veía como una oportunidad de reinventarme. Así lo vi en ese momento, así lo quería ver, ¿no? Porque para mí los cambios me costaban mucho trabajo, porque ese cambio de España a México a mis 14 años fue muy, muy como marcado en mi existencia, ¿no? Que no fue tampoco difícil porque llegué a México y rápido hice como amistades y demás, pero fue como desarraigarme, ¿no? O sea, como quitarme mis raíces y ponerme en un lugar donde además me tuve que mega acoplar, por eso perdí el acento por completo. Yo no quería ser el puntito, ¿sabes? Yo no quería que la gente me volteara a ver porque escuchara mi voz, ¿no? Yo quería pasar lo más desapercibida posible. Entonces, para mí fue complicado, pero bueno, también tengo grandes amigos en México y siempre he dicho que México es un país de grandes oportunidades y a mí me moldeó a ser quien soy hoy en día y estoy súper agradecida con México. Entonces, bueno, cuando llegamos para acá vi la oportunidad dije, me reinvento, a ver qué hago, ¿no? De nuevo. Y la verdad es que venía con muchas pues ilusiones y así, pero bueno, tampoco mi matrimonio fue viento en popa. Después con la situación de Joen y todo esto como que se complicó un poquito más, ¿no? Y también hubo infidelidad de por medio, entonces hubo muchísimas cosas que empezaron como a ser así. Otra vez ya me habían llamado a la puerta, ¿no? Cuando Santi tenía 3 años y me habían dicho, aquí no es. Y yo dije, por creencias, por situaciones de familia, porque yo venía de una familia de padres separados y todo este tipo de cosas, tenía como mucho en la idea de que yo sí me iba a casar, siempre lo había dicho. Yo a mis 38 años, si me caso, después de mis 32 va a ser para toda la vida. O sea, por eso tardé tanto tiempo en casarme, ¿no? O sea, porque iba a ser para siempre, ¿no? Y bueno, la vida te vuelve a demostrar que no te puedes encajar en una sola cosa porque te va a querer sacar de ahí a fuerza, ¿no? Cuanto más te empeciñes en algo por el estilo, más te va a querer sacar. Entonces, ya me había llamado a la puerta, ya me habían dicho, aquí no es. Y yo dije, no, pero es que como tengo un hijo y pues hay que dar oportunidad, ¿no? Y bueno, cuando hay una infidelidad, pues suele ser parte de los dos, ¿no? Y ya, o sea, me empecé a hacer así como mis ondas mentales y decidí darle una oportunidad más a la relación. Este, el punto está que decidimos tener otros 2 hijos, ¿no? Pero pues nada más no. Me volvió a llamar hacia la puerta y me dijo, aquí no es, dale vuelta porque no vas a poder con esto. Y la realidad es que en estos 10 años también aprendí mucho que siempre había querido, por eso te digo que he sanado como cosas también de mi familia, ¿no? Y de mis papás y demás. Mi papá no estuvo presente durante muchísimos años de mi vida. Digo, mis papás se divorciaron y mi papá se regresó a España cuando yo tenía 17 años. Pero ellos estaban sumergidos también en una relación súper complicada y como que cada quien estaba sumergido en sus propios problemas, ¿no? Y situaciones que no habían podido sanar porque venían de mundos distintos, familias totalmente distintas, mundos totalmente diferentes. O sea, mi mamá venía de una familia acomodada en México, mi papá de una familia pues
de clase media de española, ¿no? O sea, obreros, ¿no? O sea, y se juntaron, ¿no? Entonces, ya te imaginarás ese estilo de vida. Mi papá venía de una familia donde mi abuelo era alcohólico, ¿no? O sea, mi abuela era pues una mujer de campo, súper trabajadora, ¿no? Que siempre sacó a sus 4 hijos adelante porque pues el marido casi nunca estaba, ¿no? Y cuando llegaba estaba borracho. Entonces, hay muchas situaciones ahí de la familia que luego le di mucho sentido en todo esto de la psicogenealogía y demás, que empezaron a hacer así como mucho ruido. Entonces, pues me di cuenta que yo estaba buscando realmente un ideal, ¿no? De una vida que a mí me hubiera gustado que hubiera sido mi propia familia, ¿no? Y Ujú. también en mi pareja, pues estaba buscando a alguien, pues, pues no un papá, pero sí como que llenara esa soledad que tal vez Miren sentía. Y te estoy diciendo que he trabajado muchísimo tiempo y ya sabía cuáles eran mis issues y ya sabía cómo estaba el tema y ya sabía qué era lo que necesitaba de un hombre y por qué y demás. Pero el piloto automático te juega pasadas muy malas en la vida. Entonces, que no caes hasta después de tiempo que empiezas a ser más consciente. Yo quería ver mucho en mi relación lo que yo quería ver. O sea, lo, en lo que yo quería convertir las cosas, ¿no? En esta parte de idealización de la situación, ¿no? Ujú, Cuando me di ujú, cuenta que ya no podía sostenerlo porque estaba dejando de ser yo, ¿no? Estaba dejando, o sea, mi punto aparte, porque otra de las cosas que vengo a trabajar en esta vida, ¿no? De las cuales me he dado cuenta gracias a la astrología, por ejemplo, es que yo tengo que ser mi propio sustento, o sea, este volver a ti y este creer a ti, o sea, de mujer, ¿no? O sea, de estar en tu centro, o sea, de sentirte valiosa por quien eres, ¿no? O sea, de, de ser tú. O sea, me ha pasado algo muy chistoso que yo no sé si es la perimenopausia o qué rollo, ¿no? O sea, porque tengo 48 años y ya entré en temas así hormonales. Entonces, creo que de un tiempo para acá ha sido como que estoy haciéndome cargo de toda mi energía, o sea, de todo lo que realmente es Miren, ¿no? Si lo traducimos a la astrología y a toda mi carta natal y demás, de quién soy yo en realidad, ¿no? Por ejemplo, yo no había podido con el ejercicio nunca, era como muy inconstante, ¿no? O sea, como que sí hacía, pero como que de repente me ganaba mi parte de, ay, no, no tengo ganas y no quiero hacer esto y no, mejor mañana y le daba muchas vueltas y demás. Y ahora he conseguido conectarme con mi cuerpo, o sea, darle esa importancia. Ya lo había conseguido a nivel de nutrición, pero no había conseguido como tener esa constancia de convertirme en quien quiero en realidad ser. Y entonces me ha pasado algo muy chistoso porque desde que decidí que ya no quería esta relación y desde que decidí que me quería regresar a México porque ahí puedo darle mucho más salida a todo lo que es mis terapias y a todo lo que hago y demás, porque aquí estoy atada, porque estoy como dependiente económico, no tengo una visa de trabajo, ¿no? O sea, no puedo salir al mundo así tan fácil, ¿no? Este, estoy como recuperando toda mi energía y es algo que se está sintiendo como súper liberador. O sea, estoy volviendo a empoderarme de una manera en la que yo creo que había como tenido destellos y había tenido como ciertos lapsos de mi vida, pero ahora es como mucho más integral, ¿no? Entonces yo no ujú. sé si es que uno se acerca a cierta edad y también las hormonas y el cerebro cambian de una forma, impresionante, ¿no? O es todo el cambio astrológico que está pasando ahora en mi signo, ¿no? Del próximo año que va a venir así un cambio rotundo, ¿no? Que yo Ajá, voy en esa línea, o sea, yo sé que me tenía que cambiar, ¿no? O sea, de país, yo sé que, ¿no? Muchas cosas, ajá, pero bueno, ujú. así está ahora la Miren de hoy, ¿no? Estoy en ese lapso, sé que van a venir, sé que no va a ser fácil, ¿no? Que van a venir otro tipo de retos, ¿no? Con mis hijos y con el cambio y todo esto, pero como buena Aries también me ilusiona mucho el estar en movimiento. Entonces, no sé, a ver qué pasa. Miren, nos ha respondido una pregunta, ver que se está haciendo ella, pero que nosotros también nos estamos haciendo, es en quién tenemos que dejar de ser
para ser eso que queremos ser, Ujú. ¿no? O en quién te tienes que convertir para eso. Entonces, ¿hay alguna otra cosa que hayas tenido que dejar de ser, Miren? Dejar de creer, dejar de esconderte, dejar de mentirte. Dejar de esconderme. Yo creo que es eso. Digo, tú que sabes un poquito de astrología, mi ascendente en Leo me pide salir al mundo de alguna forma, ¿no? Ujú, Y me costaba mucho trabajo porque siempre, por eso mi afán también de estudiar todo el tiempo, ¿no? Y seguir aprendiendo cosas, ¿no? Y todo este rollo, o sea, porque siempre era el, no tengo el conocimiento suficiente, ¿no? Me hace falta ujú, más. Y detrás de ujú, eso existe algo que también hablé en mi podcast que tiene que ver con la herida, ¿no? Que cada una de nosotras traemos, ¿no? Que cada uno de nosotros, porque los ambos hombres y mujeres traemos siempre heridas que nos marcan ahí. Y para mí esa herida era el no ser suficiente, ¿no? Y es algo que me persigue muchas veces. Ahora ya a nivel profesional ya lo estoy como manejando un poco más. Y yo creo que a nivel de relaciones, espero que en un futuro sea exactamente lo mismo, que ya lo hayas superado porque ya lo internalicé, ¿no? De alguna forma. El no ser suficiente, ¿no? O sea, el siempre querer hacer más y más y más y más para encontrar ese valor, ¿no? Hacia mí misma. Y y al final volvemos al punto donde empecé de la vulnerabilidad, ¿no? Em, sí he estudiado mucho, me ha costado mucho trabajo también, ¿no? O sea, estudiar y demás. Yo me pagué la carrera, yo me pagué mi maestría, yo me pago mis cursos. O sea, ha sido como que nada me lo han regalado, ¿no? Pero siempre sentía que no tenía el conocimiento suficiente para salir al mundo, ¿no? O sea, siempre algo me faltaba. Y eso me pasaba también con mis relaciones, ¿no? O sea, siempre querer como y no soy suficiente, y por eso, hubo una infidelidad, ¿no? O con mi pareja anterior, ¿no? Pues tampoco fui suficiente porque no se quedó conmigo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo tengo mal, no? Siempre estarme buscando como yo, qué es lo en qué estoy, o sea, qué error tengo, ¿no? O sea, que no la gente no se queda, ¿no? Pero al final esa es una herida interna desde muy chiquita, ¿no? Por eso te digo que tuve que trabajar mucho todo este tema en constelaciones y en psicogenealogía con mis papás, ¿no? Al final no era yo, o sea, al final es que ellos tenían su propia vida, tenían su propio mundo y sus propios problemas en ese momento y no podían voltear a verme, ¿no? Pero no era yo la que estaba en un error, no era yo la errónea, ¿no? Sino que cada uno tiene su propia historia, ¿no? Y por eso no me volteaban a ver, ¿no? O Ujú, sea, y el aceptar que uno es valioso tal y como es, depende de uno mismo. O sea, al final de cuentas tú tienes que alimentar esa, ese amor hacia ti, ¿no? O sea, ujú, todos los días, ¿no? Con pequeños ujú, gestos, con pequeñas cosas que puedes ir haciendo para alimentarte y para conectarte con ese ser que realmente eres, ¿no? Que está lleno de posibilidades, ¿no? Pero te la tienes que creer, ¿no? Y tienes que trabajarlo, y tienes que saber desde dónde viene tu herida o desde dónde está tu herida, ¿no? Por eso muchas veces me voy mucho más profundo en mis terapias, ¿no? O sea, habrá muchos psicólogos que digan, no, y es que el psicoanálisis me sirvió para muchas cosas, ¿no? O sea, una de ellas es para profundizar más allá de lo que igual mucha gente profundiza, ¿no? Pero a mí me ayudó como a entender mi historia familiar, ¿no? Y luego con todo lo demás, pues vas integrando cosas y vas como descubriendo, ¿no? De dónde vienen tus creencias, de dónde vienen tus limitaciones, dónde está tu mayor miedo, ¿no? Dónde está tu herida más grande, ¿no? O sea, porque todos traemos una, ¿no? Que venimos a integrar de alguna forma. Entonces, así están las cosas. ¿Y qué haces hoy cuando ya observaste esto? Cuando ya te fuiste profundo, cuando ya lo integraste en ti, porque, o no me dejarás mentir, esto regresa, ¿cierto? O sea, regresa en esta voz bajita, alta o a veces más, a veces menos, dependiendo de la situación. ¿Qué hace Miren cuando esa voz regresa?
cuando ya lo observaste, ya lo viste, ya, pero en tu día a día, ¿qué les podrías decir a las personas? Porque porque también todos somos como, estamos propensos, ¿no?, a escuchar esta voz. ¿Y qué les dirías de cuando regresa, en qué se tienen que enfocar o seguir profundizando o seguir Mm. viéndola? ¿Hacia dónde? No, yo creo que una vez que ya la has visto, ¿no? Y que ya sabes dónde está, ¿no? Ujú, Más bien es en el momento que regresa y que te llega a decir o te llega a mandar alguna inseguridad, ¿no? O alguna situación, darte cuenta. Te voy a poner un ejemplo. Ayer ujú, tenía hace meses que un compañero de una especialidad que estudié, de MDR, me pidió que si podía apoyar a un amigo del que estaba haciendo un reportaje en Colombia para una televisora, ¿no? Sobre la IA y la salud mental. Y ujú, yo, así, por este tema que tengo de no mostrarme, ¿no? O sea, ¿y qué voy a decir? Y no, igual y no es suficiente, ¿no? Y no me siento preparada como para hablar de, ¿no? Porque siempre entra ujú. esa duda. Yo le Sí. daba largas, ¿no? Y yo sabía que le estaba dando largas, no porque no pudiera, sino porque en realidad existía un miedo, ¿no? De no Ujú, quererme mostrar, ¿no? ujú, Porque no vaya a no ser perfecta, ¿no? ujú, Me di cuenta y dije, basta, ujú, lo tengo que enfrentar. Entonces le dije, sí, ¿cuándo? Ya, pum, ya quedemos, ya cerrado, no hay bronca. De todas formas, hay veces que la vida, o sea, es tanto el querer evitar las cosas que la vida te manda a otras situaciones para seguir evitando, ¿no? ajá, Pero muchas veces tienes que enfrentarlas y tienes que decir, esto está siendo me quiero disasociar de lo que está pasando o quiero darle largas a esto porque no me siento cómoda, ¿no? ujú. Y dije, no más. Y un día antes me dolía la muela y tenía que ir al dentista y le escribí y le dije, oye, tengo una cita con él. Te digo que la vida te manda cosas, ¿no? Para Sí, sí. seguirte, para seguir, haciéndote a un lado del camino a donde realmente necesitas ir, ¿no? Y dije, basta. Así tenga que hacer lo que tenga que hacer, o sea, esto lo tengo que enfrentar, ¿no? Y ya, Ujú, apaga el no puedes, no esto, no te sientes segura, ¿no? Simplemente conéctate contigo, con quién eres, tal cual eres, ¿no? Y vámonos. O sea, no tienes que preparar un guión, no tienes que, o sea, ya, ¿no? Eres lo que eres, así eres. Y eso va a hacer que conectes con lo que tengas que conectar, ¿no? ujú. No Sí, le sí. busques más. Y dije, órale, Okey. va. Y ya, o sea, lo enfrenté, lo hice ayer, después me fui al dentista, me arreglé mi muela y todo, pero hubo tiempo para todo, ¿sabes? O sea, pero al final son cosas que yo necesito enfrentar todos los días, porque ya sé dónde está, Ujú, porque ya lo hice consciente, porque ya sé que ahí está mi herida, ¿no? Y ujú, ya sé también que yo necesito salir, o sea, que necesito salir al mundo de alguna forma, ¿no? ujú, Entonces, es una lucha constante, por eso no se trata nada más de solo por hoy, sino solo por hoy, pero doy un paso hacia lo que quiero ser, ¿no? ujú. O hacia lo que me quiero convertir, o hacia conectar con mi esencia, ¿no? Más bien Exacto. eso, porque no Hacia es lo a que quien ya me quiero, eres, ¿no? exactamente, hacia lo que ya tienes, pero que no reconoces todavía, ¿no? Exacto. Porque al final Ujú. es eso, ¿no? Y en la Cierto. astrología te das cuenta porque pues ese es tu ascendente, ¿no? Y Ujú. sin ir más Sí. lejos, pues yo tengo ascendente en Leo, entonces de alguna forma es ser centro, ¿no? Y me cuesta un chorro, o sea, tanto me costaba que cuando yo llegué a México yo no quería que me voltearan a ver por mi acento, ¿no? Entonces deja de hablar como española para que pases totalmente desapercibida, ¿no? Vístete lo más holgado que puedas para que nadie te voltee a ver, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas uno lo trae, pero al final yo sé por mi carta que ese ascendente en Leo a mí me está pidiendo brillar de alguna forma, salir al mundo de alguna forma, ser centro de alguna forma, ¿no? Igual y Ujú, no soy influencer ni me voy a poner a hacer Master Ultra en alguna cosa, pero con la gente con la que llego a tener contacto, con la que llego a tocar, ¿no? O me tocan, ahí hay algo que te acabas sintiendo esa parte que eres, ¿no? Esa esencia que tienes, ¿no? ujú. Entonces,
Creo que es simplemente como el miedo hay que atravesarlo. O sea, esa es una realidad. Ujú, ¿Cuáles son tus mayores miedos? Atraviésalos. O sea, atraviésalos. ujú. Como si fuera un fantasma, así literal. Atraviésalo. Que Sí. ahí está la luz. Ujú. Qué bonito, muchas gracias. Vamos a ir cerrando porque sabemos que tú tienes que ir a buscar a tus niños. Ay, ya sé. Me gustaría, me gustaría si te pudieses dar un consejo, ¿qué consejo te darías con el conocimiento que tienes hoy? Sigue tu intuición. Eso es el mayor consejo del cual ahora ya me agarré, pero que muchas veces estaba ahí y yo no le hice caso. Y después, con el paso del tiempo, me he dado cuenta que si le hubiera hecho caso, es lo mismo que estoy haciendo ahorita, me hubiera ahorrado tal vez mucho tiempo. Digo, pero al final de cuentas, todos, todas, tenemos una intuición ahí que es básica. Y lo primero que te habla muchas veces es el cuerpo, y ahí está, ¿no? O sea, cuando sientes expansión hacer algo, adelante. Cuando sientes un nudo en el estómago, ahí no es, ¿no? Y a mí me hablan más allá. Entonces, de repente me digo, va a pasar esto. Y luego digo, no, no, esa es mi parte consciente, no estoy pensando más allá y, no sé, y resulta, pum, pasa, ¿no? O sea, ese conectarte con tu intuición, o sea, pues con tu esencia, yo creo que al final es eso, es Ujú, lo que te va a llevar a conectarte contigo. Sigue tu ujú. intuición. Ahí está, no la apagues. Ujú. Pues sí, y qué bueno que ya eres parte de este grupo y esta comunidad de bruja, porque también lo eres, de la sabiduría, el escucharte, el recobrar, pues esta voz interna, ¿no? Que socialmente la hemos venido callando y qué bueno que ya estás en este lugar y que hoy todas podemos decir que, pues sí, a mí que me llamen bruja. Miren, o sea, quiero que vuelvas a venir porque a mí me quedan muchas dudas, no sé si a ti ahora, de psicogenealogía, de constelaciones familiares. Necesitamos como más espacio para hablar profundo de esto. Espero que en otra ocasión nos acompañes y nos vayamos como punto por punto, para que nos quede claro a todos y que sea una herramienta más que las personas que nos escuchan puedan usar y también que te puedan contactar, que te puedan recibir tus servicios de lo que haces. Me parece genial lo que estás haciendo con las mujeres que han estado en este proceso, ¿no? De embarazos, de si poder, de no poder, qué hay detrás de esto, todo lo que podemos conocernos a través de estos procesos que la vida nos invita. Primero nos invita y luego nos empuja, Ujú. dependiendo como lo que vamos tomar, ¿verdad? Sí. Sí, Entonces, totalmente. estar abierta a, esperemos que sí aceptes de nuevo otra invitación, ¿verdad, Aura? Claro, claro que sí, en el 2026 que seguramente se va a expandir, porque con ese sol en Aries lo que nos Ujú, viene es ya salsa, sé, ritmo y guaguancó. Lo que nos ya sé, viene es viene tremendo. Lo que nos viene es divertido, nos va a tener entretenidas y sé que con ese cambio se va a expandir mucho más tu corazón y con esa energía te queremos de vuelta, para que nos cuentes qué tal el cambio. Gracias, chicas. Yo con muchísimo gusto las veces que quieran. Fue un placer platicar con ustedes. De verdad, siempre me siento en confianza con Judith, siempre se lo he dicho, ¿no? Desde el primer momento que la vi ahí en la escuela solita, llegando con sus hijos y demás, y dije, hola, hola, no, eres nueva, ¿verdad? Sí, así nos conocimos, sí, sí. Entonces, y la verdad es que desde ahí siempre me he sentido en súper confianza con ella. Em, Les agradezco muchísimo, ¿no? Que me hayan abierto las puertas de su casa, de de estas Bienvenida. brujas. Este, sí, me siento muy bruja, siempre lo he sentido, pero es parte de. No hay ningún pero, más bien agradecerle a la vida que te lo muestra, ¿no? O sea, y que, y que es parte de esa conexión que necesitamos
reencontrar muchas veces como mujeres, ¿no? Ujú, Y al final exacto. generar o hacer tribu, ¿no? O sea, porque eso es lo que nos hace todavía mucho más fuertes, ¿no? Y mucho más conscientes, ¿no? Para enfrentar, para abrir la puerta de las cosas que nos pasan y, y pues para seguir en el aquí y en el ahora, en esta vida que creo que es súper importante solo por hoy. Así con Por favor, muchísimo gusto compártenos. regreso. Qué bueno que ya lo aceptaste aquí en cámara y ya se quedará grabado. Públicamente. Sí. Y también compártenos cómo las personas que nos están escuchando te pueden seguir, pueden contactar contigo, si quieren trabajar algo de lo que mencionaste o quieren saber un poco más, cómo se pueden comunicar. Pues, ya sea en mi página, tengo una página de Instagram que se llama, psicóloga, miren, Yosune González, va a ser muy fácil encontrarme porque es con mi nombre así tal cual, me van a poder encontrar fácil, nada más con psicóloga, psico delante. Este, a mi WhatsApp, digo, no sé, si se pueda compartir, también es mi número de Sí, claro. teléfono, Okey. este es +1 915 493 3294. Ahí me pueden mandar mensajitos si alguien está interesado en alguna de las cosas que hago. Y Facebook también tengo así tal cual, psicóloga, miren, Yosune González. Entonces, me encuentran fácilmente por mi nombre, en Ujú. Bueno, cualquiera. Y igual te luego tengo Sí, dejaremos aquí aquí abajo. toda la descripción y abajo en las descripciones te dejaremos todos tus datos por si alguien quiere contactarte. Ujú. perfecto. Oye, y por último, platícanos del podcast en el que estás, también para que te vayan y te sigan allá. Tengo un podcast con otra chica que se llama Diana. Se llama Tiempo de Volver. Y empezamos a hablar un poquito de todo. La realidad es que es mucho psicogenealogía, constelaciones familiares, astrología. em, Ahora vamos a empezar con un tema ahí de todo lo que tiene que ver este cambio de las mujeres a partir de los 40, ¿no? O sea, de todos los cambios tanto hormonales, físicos, mentales y de esta apertura también que se abre como un campo nuevo para nosotras, porque a nivel mental te cambian también muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esos serán los siguientes capítulos. Se llama Tiempo de Volver. Y pues solemos sacar también un capítulo a la semana, más o menos. No somos súper expertas, pero bueno, platicamos ahí de lo que hay de cada día. Hay un par de capítulos muy interesantes con una señora judía que no era judía, pero bueno, por abrir su árbol genealógico y por entrar un poquito en esta parte de psicogenealogía y demás, descubrió un chorro de cosas y son un par de capítulos tan súper interesantes de su historia, pero bueno, de eso Okey. hablamos en el Okey, podcast. y es por YouTube, por aquí, Por y YouTube, también ajá, y luego tiene también página en Instagram y en TikTok. okey, perfecto. Entonces, también vamos a dejar aquí esa Todo. información para que te vayan y te sigan. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu historia, por ser vulnerable, por abrirte, por mostrar, tu historia, que al final lo que decimos es, no se trata de nuestra historia, sino de que cuando nos escuchen se puedan reflejar ellas y se puedan hacer estas preguntas, cuestionarse, moverse del lugar y accionar hacia eso, aunque sea incómodo, nos invita a movernos a otro espacio para recobrar nuestra sabiduría interna. Gracias, gracias, Miren, nos ha encantado. Gracias, gracias, de verdad, te queremos de vuelta. Muchas gracias, chicas. Les mando un besote. Cuídense mucho. Gracias por la Gracias, oportunidad. bye. Órale. Chao, chao.